En una nueva jornada del bloque de anestesia para profesionales de la salud. Muchas gracias a todos por su entusiasmo y convocatoria cada día en la participación de estas sesiones organizadas en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad de Anestesiología de Chile y también el Ministerio de Salud a través de Hospital Digital. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Alejandro Brum, quien es jefe del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, Medicina Intensiva, y también residente de dicho centro. El día de hoy nos va a presentar sobre el manejo ventilatorio del paciente COVID-19 con falla respiratoria. Les recordamos que durante la presentación el chat está disponible para que puedan hacer sus preguntas y al final de la jornada se las vamos a preguntar al doctor Brum para que nos pueda apoyar con algunas respuestas de las temáticas más importantes. Muchas gracias y les adjuntamos además una encuesta de la SOCHIMI para evaluar las jornadas de capacitación. Buenos días a todos. Muchas gracias al Hospital Digital por recibirnos y darnos la oportunidad de hacer esta capacitación a través de este medio y poder llegar a todos ustedes. Hago mi disclosure, yo soy anestesiólogo de formación original, pero después me dediqué a medicina intensiva y en las últimas 20 años ejerzo solo la medicina intensiva, así que tengo una familiaridad con el mundo de la anestesiología, pero no la practico. Y les voy a contar acerca del manejo ventilatorio de los pacientes con falla respiratoria en contexto COVID, desde la perspectiva de intensivos, ¿cierto? Pero tratando de priorizar aquellas estrategias que pensamos que son implementables por personal entrenado, no necesariamente intensivistas, pero que tenga un buen manejo de ventilación mecánica y conceptos de fisiología respiratoria. Yo creo que eso los anestesiólogos pueden alcanzarlo de manera bastante eficaz en un tiempo de preparación relativamente breve. Vamos a conversar acerca de ventilación mecánica protectora, que es el fundamento, es decir, la programación inicial del ventilador mecánico, acerca de las estrategias de PIP, que es un tema bien controversial, ¿cierto? Cómo aproximarse al tema del intercambio gaseoso utilizando PIP. Y luego algunas terapias coadyuvantes que son fundamentales en el manejo de estos pacientes con falla respiratoria, bloqueadores neuromusculares, que ustedes están muy familiarizados con su uso, posición prono y ECMO, que es una terapia más excepcional en el contexto de la pandemia, pero que también es bueno repasar un poco cuáles pueden ser sus indicaciones, contraindicaciones y su contexto. Primero, revisar muy someramente algunos conceptos fisiológicos y fisiopatológicos de los pacientes que tienen falla respiratoria por COVID. Originalmente nos aproximamos a estos pacientes aplicando lo que hemos aprendido en las últimas décadas del manejo del distrés respiratorio. Sin embargo, después de una experiencia inicial en Europa y centros con bastante experiencia, se ha ido asimilando el concepto de que estos pacientes tienen bastantes diferencias con los pacientes habituales que manejamos con distrés respiratorio. De hecho, el distrés respiratorio ya de por sí es muy heterogéneo. Pero los pacientes con COVID en particular tienen un comportamiento que se aleja bastante de los pacientes con distrés respiratorio habitual y eso impacta de alguna manera el manejo ventilatorio más óptimo. Hay distintos fenotipos. También dentro del COVID tenemos pacientes que se presentan de distintas maneras, pero hemos visto que prácticamente 3/4 de los pacientes tienen una presentación que al menos desde el punto de vista respiratorio es bastante similar, homogéneo, y hay más o menos un 25% de pacientes que tienen un comportamiento más atípico. Lo que les estoy mostrando ahí es el fenotipo más habitual de los pacientes con neumonía por COVID. Esto es pacientes que a veces no tienen infiltrados tan extensos, normalmente son infiltrados subpleurales, los que tienen en el caso de este paciente no son tan subpleurales, pero están ahí metidos en la zona de las cisuras. Pero donde ustedes ven en esa imagen que hay una cantidad importante de pulmón que permanece aireado. Las zonas con infiltrados son bastante acotadas, digamos, y no es lo que estamos habitualmente acostumbrados cuando tenemos pacientes con distrés respiratorio y que requieren ventilación mecánica, donde normalmente ya los infiltrados son muy extensos y la aireación del pulmón ha bajado a menos de la mitad, ¿cierto? Capacidad residual funcional normalmente 30-40% de un distrés respiratorio. En este caso, a partir de las imágenes, uno puede ver que la capacidad residual funcional está bastante más preservada, pero eso no concuerda con la oxigenación. Fíjense ese paciente que tiene una PAFI de 95. Este es un paciente, eso sí, que todavía no ha recibido presión positiva, pero aún así llama la atención la discordancia entre la imagen y el intercambio gaseoso. Luego tienen una gráfica ustedes que es un histograma de densidades construido a partir de la imagen de escáner. Y el histograma que ustedes ven, básicamente, para contarlo en breve y no entrar a la parte más técnica, lo que muestra es que la mayoría de
de los voxels que componen esa unidad muestran una aireación compatible con un pulmón normal. Son muy pocas las unidades que aparecen como no aireadas o pobremente aireadas, y eso es algo bien llamativo. Y a este fenotipo se le ha empezado a acuñar como fenotipo L, y eso viene del inglés, las siglas Low Elastance, Low VQ, Low Recruitability, pero para llevarlo a nuestro idioma, ¿cierto? Básicamente son pacientes que llamativamente tienen una compliance normal, y eso es algo que no estamos acostumbrados en distrés respiratorio. Normalmente conectamos a los pacientes y la gran mayoría de los pacientes tiene distensibilidades alrededor de 30 ml por centímetro de agua, algunos más leves hasta 40 máximo, y los más graves 20, incluso entre 10 y 20, los pacientes más severos, los que uno piensa en ECMO. En el caso de estos pacientes, llamativamente, como le digo, 3/4 de ellos tienen una distensibilidad normal, alrededor de 50 ml por centímetro de agua. La mayoría, 80% de los pacientes que hacen falla respiratoria son hombres, y las edades son muy variables, desde 30 años, ¿cierto? En general hasta 70 años es donde se concentran más. Tienen entonces esta compliance normal, pero una relación ventilación-perfusión muy baja, ¿de acuerdo? Muy baja, y con una baja reclutabilidad, y esa reclutabilidad se ve viendo con imágenes qué es lo que sucede al elevar la presión de vía aérea, y se ve que las zonas que están no aireadas a presión de vía aérea baja, en general pocas de ellas se abren al elevar la presión de vía aérea, y tampoco hay una respuesta tan espectacular en términos de intercambio gaseoso, y por lo tanto la respuesta a una estrategia PIP alto es relativamente pobre en estos pacientes. Por otro lado, lo que ya les conté, infiltrados y el edema también en general es escaso, que esa es una característica del distrés respiratorio. ¿Y por qué podemos ver que no tienen gran edema? Porque si el pulmón realmente pesara mucho y tuviera mucha agua, tendería a producir atelectasia en las zonas dependientes, y eso no se ve en general en la mayoría de estos pacientes. Y como decíamos antes, un volumen de gas o capacidad residual funcional cuasi normal. Sin embargo, se ha propuesto que hay otro fenotipo que también tiende a observarse, y se ha observado sobre todo en Italia, de pacientes que sí se parecen mucho más al distrés respiratorio que estamos más habituados. Pacientes como los que ustedes ven ahí, con extensos infiltrados, con un predominio de estos infiltrados hacia la zona dependiente, reflejando que es un pulmón con bastante edema, tiene un gradiente gravitacional. Y vemos en el histograma, ¿cierto?, que hay muchas unidades pulmonares que aparecen como no aireadas, las columnas en rojo, digamos, o pobremente aireadas ahí en rosado o en blanco. Y por lo tanto eso es mucho más habitual del distrés respiratorio. Y estos pacientes también obviamente tienen un intercambio muy comprometido, pero es proporcional a la cantidad de chant que podemos deducir de la imagen. Estos pacientes típicamente sí tienen compliance más baja, tienen alto chant, cuando uno lo mide formalmente, tienen una alta reclutabilidad y mejor respuesta a PIP. Los infiltrados, como dijimos, son extensos y reflejan un pulmón edematoso, y sí cumplen con este criterio que o concepto que se ha acuñado en el distrés respiratorio de tener un baby lung, es decir, un pulmón pequeño, funcionalmente pequeño, una capacidad residual funcional disminuida, un 30-40% de lo normal, muy pocas unidades pulmonares participando de la ventilación. Con este tipo de fenotipos uno, claro, podría tener una aproximación un poco más habitual al manejo ventilatorio, pero al menos en la experiencia chilena, después de los primeros 300 pacientes, más o menos, que es lo que llevamos a la fecha, la verdad es que no hemos visto mucho este fenotipo, y pensamos que este fenotipo tiene mucho que ver con el manejo. De hecho, muchos autores que coinciden que probablemente esto se debe a pacientes que generaron un daño inducido por su propia ventilación espontánea y que terminaron intubándose tarde, ya sea, ¿cierto?, porque simplemente fueron subvalorados en su severidad o porque se les aplicó ventilación no invasiva, digamos, que parece ser una mala idea en este contexto, y esos pacientes terminan al final más inflamados, ¿cierto? Y cuando uno los termina intubando y conectando a ventilación mecánica, sí tienen este patrón más típico de un distrés respiratorio. Pero como les digo, hasta aquí, y haciendo un manejo ventilatorio más apegado al primer fenotipo, en general hemos visto poca transición hacia este fenotipo llamado H. Así que vamos a trabajar con el concepto de que la mayoría de nuestros pacientes van a tener este primer fenotipo. Puede que tengan más o menos infiltrados, pero en general, si al intubarlos vemos que la distensibilidad está bastante conservada y es bastante alta la distensibilidad, parecida a la de los pacientes sanos, y son los que ustedes están habituados de ver, por ejemplo, una anestesia general. Entonces probablemente estamos frente al fenotipo más habitual, aquí el fenotipo L.
De todas maneras, a pesar, ¿cierto?, de que estos pacientes no cumplan la fisiología que conocemos del distrés respiratorio, sí aplican los conceptos clásicos de ventilación mecánica protectora. Estos conceptos hoy día sabemos que incluso son aplicables a pacientes que van a ser sometidos a anestesia general por unas pocas horas y que tienen riesgo de complicaciones respiratorias, y por lo tanto la idea de utilizar volúmenes corrientes bajos, que no sé si a esta altura podemos hablar de bajos, pero en el rango de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, sigue siendo válido en este cuadro. La verdad es que qué tan estricto ser, pareciera cierto que probablemente no es tan indispensable estar en 6 ml por kilo, porque al tener tan buena distensibilidad en general, el cambio de presión que se genera con volúmenes corrientes bajos es bastante bajo, valga la redundancia, y por lo tanto uno podría ser más flexible y en algunos aproximarse a 8 ml por kilo de peso ideal. Pero de todas maneras en ese rango y en general no acercarse a 10 o mucho menos 12, ciertos volúmenes corrientes que antes utilizamos, sobre todo en la práctica de anestesia, al menos cuando yo me formé hace un par de décadas. Frecuencia respiratoria, en general la vamos a ajustar para evitar que haya una acidosis respiratoria, pero podemos ser relativamente permisivos con las concentraciones de CO2 en general. No vamos a buscar a ultranza normocapnia, en general toleramos una hipercapnia leve mientras ello no produzca una acidosis importante. La mayoría de estos pacientes tienen muy poco o nada de compromiso hemodinámico y por lo tanto lo pueden tolerar. Y la racionalidad aquí es aplicar la menor cantidad de energía sobre el pulmón para contribuir lo menos posible al daño y por lo tanto tolerar un poco más de CO2 a costa de poder tener una ventilación minuto un poco más controlada. Fracciones inspiradas las vamos a ajustar para metas conservadoras de oxigenación. No se trata de que estén saturando 99-100% estos pacientes, eso no debiera ocurrir. Más bien las saturaciones alrededor de 90-93% y las PO2 60-80, incluso las hipoxemias más severas podemos tolerar hasta 55 y sabemos que eso no afecta la homeostasis, sobre todo en pacientes con buena reserva funcional. Y es importante que cuando programemos estos parámetros ventilatorios, y después me voy a referir al PIB, que nos fijemos que la presión meseta, esto es la presión que se produce cuando programamos una pausa inspiratoria y que refleja la presión máxima que estamos aplicando al parénquima pulmonar, esto es cuando se completó el volumen corriente, ingresó y antes de que se abra la válvula exhalatoria, generamos esta pausa, con lo cual las presiones entre el pulmón y el ventilador mecánico se equilibran y por lo tanto el ventilador mecánico nos muestra una presión de pausa que sí corresponde con la presión dentro del pulmón. Esa presión que estamos aplicando máxima al pulmón no debiera pasar los 30 centímetros de agua y ojalá estar debajo de 28, de hecho. Y la presión diferencial, más llamada driving pressure en inglés, que corresponde a la diferencia de presión entre el PIB y la presión meseta, y por lo tanto el cambio cíclico de presión al que sometemos al pulmón en cada respiración, ese no debiera superar los 15 centímetros de agua, ¿cierto? Y ojalá estar más cercano a 12-10 centímetros de agua. Muy importante, parece perorullo, pero el volumen corriente cuando hablamos de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal. ¿Qué quiere decir ideal? Que no es por peso, que es por talla. Y por lo tanto muy importante, ¿cierto? O bien tener alguna de estas tablas, las tenemos publicadas, están puestas en los portales en muchas partes, o bien la fórmula que está ahí abajo y muchas de las aplicaciones, ¿cierto?, médicas que podemos bajar en nuestros teléfonos pueden tener estas fórmulas y hacerlo automáticamente. Ingresamos la talla, ¿cierto?, y nos va a dar cuál es el peso ideal y algunas nos van a sugerir para ese peso ideal cuánto es 6 ml por kilo, cuánto es 7, cuánto es 8 ml por kilo. Pero para poder hacer esto obviamente tenemos que medir a nuestros pacientes, fundamental medirlo, ¿cierto? Algo muy simple, muy barato, pero muchas veces no se hace. La estimación a ojo a veces puede tener un error muy importante, de manera que esto es muy importante cuando los pacientes ingresan, ¿cierto? Que con el equipo de enfermería se haga esta medición, poner al paciente en circuito, en posición plana y hacer una medición que no va a ser exacta, pero va a ser mucho más precisa que una estimación visual. Y esta es una curva típica que debiéramos obtener con una programación en volumen control, que es nuestra recomendación para la aproximación inicial de estos pacientes. Es una curva de presión de vía aérea. Ustedes reconocen, el paciente está con un cierto nivel de PIB. Vemos una fase inspiratoria donde se alcanza una presión pico y esta es la fase en que está entrando aire, la fase en que hay flujo inspiratorio activo, y luego se ve esta meseta que se produce cuando hemos programado una pausa inspiratoria, que afortunadamente la mayoría de los ventiladores, incluso de anestesia hoy día, lo permiten programar. Y esta pausa inspiratoria en general debiera ser entre 0,2 a 0,5 segundos, es suficiente, y la mayoría de los monitores nos van a mostrar automáticamente un valor de presión meseta, y ese valor es perfectamente creíble y probablemente es más confiable que tratar de hacer una pausa inspiratoria prolongada, que es una función que sí tienen los ventiladores de intensivo, pero que pensamos que no es necesario hacer esa pausa prolongada.
Y cuando tenemos esa presión meseta, eso nos permite también sacar esto que llamamos el driving pressure, es decir, el cambio de presión al que estamos sometiendo al pulmón en cada ciclo respiratorio, que es el otro parámetro muy fundamental que nos fijemos. Y esto del driving pressure es tan importante porque tenemos un estudio publicado hace 5 años por el profesor Amato de Brasil, que juntó datos de miles de pacientes, incluidos en distintos estudios randomizados controlados de ventilación, de estrategias ventilatorias en distrés respiratorio, y lo que él concluye ahí, ¿cierto?, es que independiente del volumen corriente que le apliquemos, el driving pressure que se genera, es decir, con el volumen que nosotros programamos, qué diferencia de presión se produce en el ciclo respiratorio, se relaciona muy fuertemente con la mortalidad. Hay una relación independiente, incluso corregido por volumen corriente. Y ustedes ven que el riesgo relativo de mortalidad va aumentando, sobre todo cuando ya se sobrepasan los 14-15 centímetros de agua de driving pressure, y por lo tanto de ahí la racionalidad de tratar de mantenernos por debajo de 15, de manera que si nuestro volumen corriente de 6 ml por kilo produce 8 a 10 de driving pressure, estamos muy tranquilos, incluso podemos utilizar quizás 7 ml por kilo, 8 ml por kilo. En cambio, si estamos sobre 15, incluso con 6 ml por kilo, vamos a contemplar la posibilidad de incluso bajarnos un poquito, ¿cierto?, a 5 ml por kilo, por ejemplo, pero tratando de respetar este límite de 14-15 centímetros de agua. ¿Cuál es la programación inicial que estamos recomendando para el manejo de estos pacientes? Y esto está cambiando. Di una charla hace 3 semanas aquí, ¿cierto?, para la sociedad de intensivo, y nuestra estrategia o recomendación era distinta, porque estábamos recomendando el manejo habitual del distrés respiratorio, que era comenzar con una estrategia de PIP agresivo alto. Normalmente hablamos de alto por encima de 12-14 centímetros de agua. Esto lo hemos cambiado a partir de la experiencia internacional, de la experiencia nacional, de discusiones más exhaustivas con expertos del mundo, y lo que estamos recomendando es comenzar siempre en un modo controlado por volumen. Creo que es lo más simple, sobre todo para operadores no intensivistas, de poder interpretar esto, de tener esa curva de presión que les mostré antes, que es la que mejor permite evaluar la mecánica. Un volumen corriente inicial de 6 ml por kilo, pero si eso produce un driving pressure menor a 10 centímetros de agua, probablemente podemos aumentar a 7 e incluso hasta 8 ml por kilo, ¿cierto?, en la medida que no nos acerquemos al valor de 13-14. ¿Y por qué pareciera que es razonable no tenerlos, ¿cierto?, con 6, si es que el driving está muy bajo? Porque hay reportes de que se produce un poco de hipoventilación. Además, como estamos utilizando un filtro humidificador en la Y, ¿es cierto?, entre el tubo y la Y, eso aumenta el espacio muerto, y por lo tanto pudiera ser cierto que a lo mejor con un volumen corriente un poquitito más flexible de 7-8 ml por kilo ayuda a prevenir el colapso y la tendencia a la telectasia, y a mejorar y facilitar el control del dióxido de carbono sin tener que recurrir a frecuencias respiratorias tan altas. Un PIP de 10 centímetros de agua como programación inicial, y en general para la mayoría de los pacientes tratar de ajustar eso entre 8 y 10 centímetros de agua. Una frecuencia respiratoria, la aproximación inicial podría ser entre 20 y 25 respiraciones por minuto. Si el paciente estaba excesivamente polipneico antes de ser intubado, por ejemplo 40 por minuto, probablemente vamos a partir con frecuencias entre 25 y 30 para evitar una hipercapnia de rebote. Y en los pacientes que no están tan polipneicos, probablemente ese rango de frecuencia está bueno como aproximación inicial, y luego recontrolar con gases arteriales después de 1 hora de ventilación inicial. La fracción inspirada de oxígeno, en general, la intubación, ¿cierto?, vamos a hacerla con 100% y los primeros minutos post-intubación, y luego en la medida que vemos que tenemos el intercambio gaseoso controlado, y para eso podemos hacerlo simplemente con el oxímetro de pulso, podemos ir desescalando desde ese 100% cada 2-3 minutos, ¿cierto?, tratando de mantenernos por encima de 90-93% de saturación de pulso, y vamos bajando eso, y eso tratar de ajustarlo antes de tomar los primeros gases, de manera de poder evaluar realmente el requerimiento efectivo de fracción inspirada de oxígeno del paciente. La relación tiempo inspiratorio-tiempo expiratorio, por defecto, debiéramos partir con una relación 1:2 en general, y eso obviamente en casos particulares se puede hacer algunos ajustes, pero son muy pocos los pacientes que requieren ajuste. Aquí hay pocos pacientes que tengan patrones obstructivos, que eso nos podría tratar de acortar un poco el tiempo inspiratorio y prolongar el expiratorio, y irnos hacia una relación un poco más de 1:3. Y en cambio son muy pocas las indicaciones de tratar de acercarnos a una relación 1:1, por ejemplo. Y una pausa inspiratoria, en general, como les dije, entre 0,2 y 0,5 segundos. Algunas máquinas de anestesia permiten programar eso con más precisión, otros dan intervalos más amplios, algunos dicen 30 o 60% del tiempo inspiratorio, otros lo plantean como un porcentaje del tiempo del ciclo respiratorio completo. Así que si no están muy habituados, traten de familiarizarse con su máquina, o simplemente después fijarse en el trazado de presión, más o menos cuánta es la duración relativa de esa pausa inspiratoria respecto al ciclo respiratorio, pero con 0,2 segundos la mayoría de las máquinas además
los monitores van a poder identificar un valor de presión meseta y mostrárselos, y eso simplifica el manejo. Y podemos creerle a esa presión meseta en general, si es que tenemos ese tiempo de pausa. Entonces, ¿por qué aproximarnos con una estrategia de PIB moderado? Bueno, lo que hemos visto en el distrés, pero más todavía en esta patología, es que la mayoría de las unidades reclutables se reclutan con niveles de presión relativamente bajos. Entre 5 y 10 centímetros de agua se produce la mayor cantidad de reclutamiento de unidades que uno puede abrir con presión positiva, y de ahí para abajo, de ahí para arriba en las presiones diarias, progresivamente lo que uno va ganando con PIB más alto es bastante poco en términos de incorporar nuevas unidades pulmonares al compartimento aireado, y en cambio sí lo que va ganando es cada vez más riesgo de sobredistensión, que eso tiene riesgo de mayor daño inducido por el ventilador sobre el pulmón, y también de compromiso hemodinámico secundario a esa sobredistensión. Así que por eso, en general, la recomendación es tratar de alejarse de los PIB muy altos. En nuestra experiencia en Chile, comentando con las distintas personas que han manejado, muy pocos pacientes parecen requerir y tolerar niveles de PIB por encima de los 15-16 centímetros de agua. La gran mayoría de los pacientes, como les dije, se está manejando con 8 a 12 centímetros de agua. Importante, como tienen tan buena distensibilidad del pulmón, casi toda la presión positiva que aplicamos sí se transmite al compartimento torácico, sí se transmite al corazón y a los grandes vasos, y por lo tanto puede comprometer el retorno venoso, el ventrículo derecho, ¿cierto? Y eso puede afectar a veces a alguno de nuestros pacientes, y es difícil de detectar. Para reiterar un poquito, esto se acaba de publicar, creo que fue anteayer, en el JAMA, la serie de los casi 1.500 pacientes manejados en UCI inicialmente en Lombardía. Fueron capaces de tomar una serie de datos, sobre todo del manejo inicial. Fíjense ahí una distribución de histograma en el primer gráfico de los niveles de PAFI, luego de la fracción inspirada de oxígeno al medio, y a la derecha de los niveles de PIB. Ellos en general utilizaron, ¿cierto? Los pacientes, se ven las PAFI en general bastante bajas. La mayoría de los pacientes está por debajo de 175, casi la mitad de los pacientes tienen menos de 150, que vamos a ver más adelante, que es un límite bien importante porque ahí tenemos intervenciones que pueden servir. Las fracciones inspiradas bastante altas que requerían, reflejando estos problemas de BQ y el chante importante que tienen estos pacientes, y los niveles de PIB que se usaron bastante altos, mediana de 14 centímetros de agua inicial. Solo el 20-25% de los pacientes recibió prono, y en cambio se priorizó una estrategia de PIB más alto. Pensamos que esto puede haber impactado los resultados relativamente pobres. Ahí ustedes ven los outcomes reportados de los 1.590 pacientes, si bien la mortalidad hasta ahora es 26% nomás, que es alta pero relativamente baja para una falla respiratoria. Sí, fíjense que todavía hay 58% de los pacientes que están en cuidado intensivo. Este fue un reporte del 25 de marzo y por lo tanto de ese 58% probablemente todavía un tercio de pacientes puede no salir adelante, de manera que creemos que esa mortalidad va a empinarse bastante y va a pasar el 40% cuando se completen y se cierren esos casos. Y eso es relativamente alto, me parece, por lo menos de lo que hemos visto hasta aquí en nuestra experiencia en Chile, aplicando una estrategia más conservadora de PIB y un prono más precoz. En general hemos conectado 300 pacientes, muchos están abiertos, pero hasta aquí entiendo que han sido 9 o 10 solamente los fallecidos, ya hay casi 40, 50 pacientes destetados del ventilador y consolidados, y por lo tanto estamos viendo resultados bastante mejores, y pensamos que eso puede tener que ver con la estrategia muy agresiva de PIB. ¿Cómo aproximarse al nivel de PIB más, con algún criterio un poco más, cuando uno no está muy dedicado a ventilación? Es difícil tratar de utilizar criterios muy finos desde el punto de vista mecánico, digamos, y empezar a hacer mucha maniobra, y quiere algo un poco más simple y práctico, y creemos que estas tablas, donde el nivel de PIB se va incrementando en la medida que el paciente requiere más fracción inspirada de oxígeno, tiene una cierta racionalidad, creemos que sí funciona en la mayoría de los pacientes, y da una cierta lógica. Y ahí tengo dos tablas propuestas, una que ha sido publicada reiteradamente en distintos papers, que fue la estrategia original cuando se pudo demostrar que los volúmenes corrientes bajos bajaban la mortalidad en el distrés respiratorio. Lo que se utilizó para ajustar el PIB fue esa escala, y a pesar de muchos estudios que han tratado de utilizar nuevas estrategias, ninguna ha demostrado ser superior a esa. La mayoría han demostrado ser equivalentes y alguna incluso peor. Así que de alguna manera creemos que una tabla conservadora no es lo perfecto, ni es óptimo, ni tiene mucha racionalidad fisiológica, pero funciona en la mayoría de los pacientes y simplifica la vida. Y ahí ustedes ven, ¿cierto? Y les tengo destacado en blanco más o menos el área que pensamos que debiéramos movernos
en esta etapa inicial con los pacientes que tienen falla respiratoria por COVID. No son la mayoría de distrés en general, pero vamos a aplicar igual esta estrategia. Y en general, ¿cierto?, no debiéramos sobrepasar niveles de PIB de 12 centímetros de agua. Y si lo tenemos que pasar, necesariamente, probablemente vamos a ir a la etapa siguiente, que es ya considerar el prono y bloqueo neuromuscular. Así que podemos guiarnos por eso. La mayoría de los pacientes vamos a verlo, ¿cierto?, ahí entre el 40% de oxígeno, 8 de PIB, y 60% de oxígeno y 10 de PIB. Ahí van a estar el 80% de nuestros pacientes, una zona bastante tranquila. Creemos que podemos estar con eso. Y alternativamente hay una estrategia un poco más flexible que estamos utilizando nosotros en la Católica, que da un poco más de juego, ¿cierto? Y por lo tanto decimos ahí, bueno, en una primera etapa, fracciones inspiradas entre 30 y 40%, podemos movernos con PIB entre 6 y 10. Si ya estamos en el rango 40-50, movernos con niveles de PIB entre 8 y 12. Y de ahí para adelante los niveles más altos, que los aplicamos normalmente en distrés respiratorio, creemos que si es necesario pasar a esos niveles más altos, ya debemos pasar también a la etapa siguiente, que es considerar el prono. Por lo tanto, si estamos con más de 50% de oxígeno, más de 12 de PIB, ya en general, ¿cierto?, nuestra recomendación es utilizar prono. Ahora, el prono se puede indicar no solo por intercambio gaseoso. El trabajo original que les voy a mostrar más adelante demostró que es eficaz, igual que el bloqueo neuromuscular, en los pacientes con PAFI bajo 150. Pero hay pacientes en que uno puede lograr PAFIs mayores, pero utilizando niveles de PIB más agresivos. De manera que creemos que si es que el paciente efectivamente con PIB de 8 tenía 120 de PAFI, pero se le subió a 14 y con eso saltó a 180, igual creemos que hay que controlarlo de alto riesgo. Esos niveles de PIB tienen más riesgo de generar problemas a nivel pulmonar y hemodinámico, y por lo tanto este alto riesgo va a ser el nivel en que estamos sugiriendo nosotros para pasar a las estrategias de nivel 2, prono y bloqueo neuromuscular. O si las presiones mesetas con nuestra programación inicial y los ajustes posteriores se mantiene por sobre 28, el driving pressure por encima de 14, o el paciente tiende a mantenerse en niveles de acidosis respiratoria. Entonces todos esos son elementos que nos hacen sugerir que hay riesgo de que con nuestra ventilación podamos agravar el daño pulmonar y por lo tanto pareciera ser mejor pasar al nivel superior. En cambio, si somos capaces de mantener los parámetros que les muestro a la izquierda, que la PAFI se mantenga sobre 150, con niveles moderados de PIB, con presiones mesetas bien controladas, un driving pressure tranquilamente por debajo de 15 centímetros de agua y un nivel de pH, ¿cierto?, cercano a lo normal, sin tener que recurrir a frecuencias respiratorias extremas. En general, podríamos quedarnos con un manejo ventilatorio convencional y no tener que recurrir a prono y eventualmente no tener que mantener un bloqueo neuromuscular en infusión continua. Bloqueadores neuromusculares. Ustedes afortunadamente están muy familiarizados con su uso, se utiliza de rutina en la práctica anestésica y en las últimas décadas se ha incorporado también un uso bastante rutinario en el manejo de los pacientes con falla respiratoria grave y particularmente distrés respiratorio en cuidados intensivos. Y la principal razón que justifica esto, ¿cierto? Porque, podemos decir, ¿por qué bloqueo si los pacientes están con sedación profunda en la etapa inicial? Bueno, porque básicamente la racionalidad estaría en que muchos pacientes tienen mucha sed de aire, digamos, y cuesta mucho, a pesar de las altas dosis de sedantes que podemos utilizar, de poder abolir completamente su esfuerzo respiratorio. Y no es fácil de detectar. Ahí les muestro un trazado arriba de flujo y un trazado ahí abajo de presión de vía aérea, un modo controlado por volumen, y ustedes ven que el paciente se ven algunas interferencias con la curva de flujo y de presión, pero que no son demasiado groseras. Uno podría pensar, ¿cierto?, que es muy discreto, pero si pusiéramos un catéter esofágico y viéramos los esfuerzos del paciente, fíjense ahí los esfuerzos que está haciendo este paciente. Este paciente tiene una disincronía que se llama trigger reverso, esto es que el ventilador y la insuflación pulmonar, que la parte del ventilador genera como un reflejo, una contracción diafragmática que se puede producir en todos los ciclos respiratorios o en un ciclo por medio, y eso genera ciertas fuerzas internas a nivel pulmonar que tenemos muchos elementos para pensar que son dañinos. No es la única disincronía que tienden a presentar estos pacientes, pero a veces son difíciles de pesquisar, y además porque esos esfuerzos pueden generar en ocasiones gatillar en el ventilador un nuevo ciclo respiratorio y dos volúmenes corrientes sumados sin una expiración entre medio, y por lo tanto en vez de darle 6 a 8 ml por kilo, podemos terminar con 12, 14, 16 ml por kilo, y obviamente eso va a ser muy dañino y no podemos estar al lado del paciente permanentemente, y esto suele pasar en muchos de nuestros pacientes por esta gran sed de aire que tienen y por estos mecanismos extraños de disincronía paciente-ventilador, de manera que todos estos elementos pueden ser potencialmente dañinos y los podemos prevenir con bloqueo neuromuscular.
Antes le teníamos mucho miedo a la debilidad del paciente crítico, pero se ha visto que utilizado por algunos pocos días no pareciera impactar tanto y que en cambio el beneficio sí es bastante claro. Las drogas, podemos utilizar casi cualquier droga y la evidencia que respalda esto viene de una serie de estudios que hizo un grupo francés hace algunos años. Aquí hay un estudio fisiológico en un grupo relativamente reducido de pacientes con distrés respiratorio, en que los pacientes se randomizaron, ¿cierto? Todos a una ventilación protectora 4,8 ml por kilo, todos con sedación profunda, pero un grupo se le añadía a la sedación profunda bloqueo neuromuscular y al otro grupo placebo, en este caso se utilizó cisatracurio para un bloqueo profundo en dosis alta, de manera a no tener que estar monitoreando el bloqueo neuromuscular y todos con sedación profunda. Lo que ellos estudiaron fue cómo se comportaba la inflamación medida por citoquinas en el plasma, eso está a la derecha, y citoquinas en el lavado bronquialveolar, que se le hizo al basal y a las 48 horas de randomización. Y ahí hay 3 citoquinas y esas son las gráficas de arriba, del medio y de abajo. Y ustedes ven, si miramos las gráficas de la izquierda del lavado bronquialveolar, tenemos a la izquierda las gráficas para el grupo control y un poquito más a la derecha las de bloqueo neuromuscular. Y lo que se ve a nivel del lavado bronquialveolar es que los pacientes manejados con bloqueo neuromuscular tendieron a bajar su inflamación pulmonar entre el tiempo 0 y el tiempo 48, mientras que los pacientes manejados sin bloqueo neuromuscular tendieron a aumentar su inflamación. Y lo mismo se observó en el plasma. Y esta inflamación lo que refleja simplemente es daño inducido por ventilación mecánica, probablemente por las disincronías que les comenté antes, que cuesta advertir cuando uno está evaluando a estos pacientes de manera intermitente, que es lo que podemos hacer en la condición crítica. Y después ellos avanzaron esto a un estudio multicéntrico randomizado y demostraron una disminución de la mortalidad de casi 10 puntos en pacientes con distrés respiratorio. Así que esto lo venimos ocupando desde hace mucho tiempo. El año pasado se publicó un estudio americano que trató de reproducir estos resultados, el Rose Trial, y no lo hizo, no encontró diferencia. La verdad es que fue neutro entre el grupo con bloqueo y sin bloqueo, no hubo diferencias, tampoco hubo más efectos adversos en el grupo con bloqueo, pero el estudio utilizó una estrategia distinta, sobre todo en el grupo control, y eso lo hace poco comparable con el estudio previo. Ahí está un contraste entre el primero, que es la Curasis, y el segundo, que es el Rose. En el primero se había utilizado sedación profunda en todos los pacientes. En general la estrategia de PIP era bajo a moderado, como lo que estamos recomendando ahora para el COVID. Y se utilizó prono con relativa frecuencia, mientras que el Rose Trial trataban de buscar sedación superficial, trataban de utilizar una estrategia agresiva de PIP, y utilizaron muy poco prono porque se utiliza poco en Estados Unidos. Y por lo tanto es un contexto distinto, una estrategia distinta, y pensamos que esa estrategia es poco aplicable a los pacientes con coronavirus, y por lo tanto que la primera evidencia, lo que les mostré del estudio francés, nos parece que es más válido para el cuadro que estamos enfrentando y para la estrategia que debemos aplicar, y en ese sentido creemos que el bloqueo neuromuscular probablemente sí puede contribuir con los beneficios que ya mostró ese grupo en los estudios previos. Recomendaciones, entonces: evitar la actividad espontánea del paciente, los esfuerzos espontáneos en la fase aguda, y sobre todo en las formas más severas de distrés respiratorio. Lo recomendamos de rutina a los pacientes que tienen PAFI bajo 150 o los que yo les mostré antes, en una opinión más personal, en los que podemos considerar de alto riesgo. Considerar prolongar su uso más allá incluso de las 48 horas, cuando al suspender el bloqueo después de 2 días, ¿cierto?, vemos que reaparecen disincronías y que no las logramos manejar con sedación en dosis razonables. Probablemente es mejor reiniciar el bloqueo neuromuscular, o si el paciente se mantiene con hipoxemia muy profunda a las 48 horas, quizás prolongarlo un poco hasta tener un nivel de intercambio gaseoso un poco más tranquilizador. La otra gran estrategia que tenemos aquí en los pacientes de alto riesgo es el uso de posición prono. Esta es una terapia que se viene utilizando desde hace un par de décadas en cuidado intensivo, que es muy evidente el efecto que tiene sobre la oxigenación. La gran mayoría de los pacientes con falla respiratoria mejora su intercambio gaseoso al ponerlo en prono, pero por mucho tiempo no se pudo demostrar un impacto sobre los desenlaces relevantes, sobre la mortalidad. Afortunadamente ya hace algunos años sí tenemos un estudio que pudo demostrarlo, y porque se utilizó una estrategia de prono que es mucho más racional, y eso tuvo un gran impacto, y por lo tanto ahora es un pilar del manejo. Y en esta pandemia en particular todos los reportes indican que estos pacientes COVID responden aún mejor que los pacientes con distrés respiratorio, y el impacto, y también es nuestra experiencia local con los pacientes que hemos manejado, que el impacto sobre el intercambio gaseoso es radical, digamos, y que en cambio cuando uno trata de volverlos a posición supino en general se vuelve a deteriorar. ¿Cuál es la racionalidad? Básicamente ahí ustedes tienen a la izquierda una distribución de la ventilación en supino arriba, en prono abajo, y el mapa de colores muestra, ¿cierto?, la distinta distribución de la ventilación, y vemos que en supino en general la mayoría de la ventilación tiende a concentrarse hacia las zonas no dependientes, hacia la zona external, mientras que en prono se homogeniza mucho la ventilación, y la región dorsal, la región que queda hacia la columna, tiende a mejorar mucho su aireación.
y resulta que esa zona dorsal es la zona más perfundida del pulmón y por lo tanto se logra un mucho mejor acoplamiento de ventilación-perfusión. Y eso es un paciente normal, esa es la distribución de la ventilación en un paciente sujetos sanos. Eso es más marcado todavía en los pacientes con falla respiratoria y con distrés respiratorio. Y por lo tanto el acoplamiento de ventilación-perfusión es mucho mejor en general en prono que en supino, tanto en sujetos sanos y más todavía en sujetos enfermos con neumonía o con distrés respiratorio. Este es un estudio experimental que utiliza trazadores para identificar la distribución de la perfusión y de la ventilación, y ahí lo vemos en estos modelos animales para supino y para prono. Y lo que ustedes ven, ¿cierto?, en supino es que la distribución de la perfusión es fundamentalmente hacia las zonas dorsales, mientras que en prono se hace mucho más homogénea esa distribución de la perfusión y que la distribución de la ventilación es contraria, ¿cierto? En supino se tiende a ir hacia las zonas no dependientes, por lo tanto lejos de la perfusión, mientras que también la ventilación se hace más homogénea en posición prono, por lo tanto el acoplamiento de ventilación-perfusión es mucho mejor en posición prono que en posición supino. Y por otro lado, al distribuirse de manera más homogénea la ventilación, la posibilidad de que se concentre mucha energía de la que estamos aplicando con el ventilador en unas pocas unidades pulmonares es mucho menor en prono que en supino, y si se concentra demasiado esa energía, la posibilidad de producir daño es mayor también, y por lo tanto el prono en ese sentido, al distribuir mejor la fuerza, previene probablemente el daño asociado a la ventilación mecánica. Entonces los mecanismos potencialmente benéficos serían, por un lado, mejorar la oxigenación y sin tener que exponer al paciente más sobredistensión, como sí lo hace una estrategia de PIP agresivo, y por otro lado, prevenir daño inducido por la ventilación mecánica al evitar esta concentración excesiva de la oxigenación. Evidencia dura, este estudio publicado en 2013, pacientes con distrés respiratorio, fueron 460 pacientes que tenían PAFI bajo 150 y que era persistente después de al menos 12 horas de manejo con fracciones inspiradas por encima de 60% y PIP por encima de 5 centímetros de agua. Eran pacientes que si bien se manejaron con una estrategia de PIP relativamente conservadora, los niveles de PAFI igual eran bien bajos, 100 en promedio, estaban con bastante oxígeno, buena parte de ellos ya con bloqueo neuromuscular. Y quiero que encontraron, ahí ven las curvas de sobrevida, a la derecha una diferencia muy, muy impresionante. Fíjense que a 90 días la diferencia, el resto de la estrategia fue igual en todo. La diferencia de mortalidad fue 41 versus 23%. Es decir, una diferencia muy impresionante, casi 18 puntos de mortalidad. Hay pocas terapias con ese nivel de impacto. ¿Y por qué ellos lo pudieron demostrar y estudios previos no? Los estudios previos normalmente hacían sesiones de prono de 8 o 10 horas al día y luego supinaban al paciente cada día. Pero después se vio que eso no tenía mucha racionalidad. Si bien ayudaba en la oxigenación, era como tener al paciente protegido 8 horas al día y luego en una posición vulnerable durante 16 horas al día. Y ellos invirtieron esta estrategia y el protocolo contemplaba que los pacientes tuvieran la mayor parte del día en posición prono. Aquí en este estudio se supinaban una vez al día, sobre todo para revisar puntos de apoyo y una medida de seguridad. Todos hicieron ventilación protectora. Y ahí fíjense, esta es la evolución de las PAFI en el grupo de prono. Cada vez que se pronaban, cómo iba subiendo la PAFI y al supinar se volvía a deteriorar. A nosotros, ¿cuál es la estrategia que hemos estado aplicando en Chile desde hace muchos años en el distrés respiratorio y más todavía en los pacientes con COVID? Hacemos estrategias de prono prolongado. Prono prolongado, en general, la primera sesión, por lo menos 48, 72 horas. ¿Y por qué es cierto no supinarlos cada día? Porque el paciente retrocede, objetivamente, no solo retrocede el intercambio gaseoso, sino que vemos que muchos se desestabilizan. Las maniobras de supinar y pronar a los pacientes generan sobrecarga sobre los equipos de enfermería. Y lo que hemos visto es que con un buen protocolo de cuidados de enfermería se pueden prevenir perfectamente las lesiones haciendo cambios, lateralizaciones, ¿cierto? Cada 2-3 horas en estos pacientes. Se puede cuidar perfectamente los puntos de apoyo. Hemos tenido muchos pacientes pronados 7, 8, 9 días seguidos sin tener úlceras por presión, sí con edema facial, pero no úlceras por presión, y con un buen control y manejo del tubo, de manera de estar controlando habitualmente la posición del tubo por el equipo de enfermería. En general, ¿cierto? Y con una sedación profunda y bloqueo neuromuscular también. En general, ¿cierto? Prácticamente las extubaciones, por lo menos en las series que hemos tenido en Chile, no hemos visto, digamos, hace muchos años. Cuando comenzamos a hacer la técnica, a veces sí, porque no teníamos muy claro los protocolos y qué hacer, pero hoy en día con un protocolo claro, en general es una terapia muy, muy segura y el impacto, ustedes ven que es muy, muy radical. Así que recomendaciones, la experiencia internacional y ahora la nacional, después de 300 casos, es que PRONO ha sido muy, muy favorable, que es una terapia muy costo efectiva. Lamentablemente en muchos países del hemisferio norte se utiliza bastante poco porque simplemente no se han entrenado y a veces prefieren utilizar ECMO, una terapia mucho más costosa, mucho más riesgosa para el paciente y mucho más demandante sobre el equipo de salud y que tiene mucho menos impacto que el PRONO. Y esto puede ser implementado con una capacitación
relativamente breve y expedita, pero hay que hacerla, es muy importante. Yo sé que los equipos de anestesia a veces están habituados en alguna cirugía pronar a los pacientes, así que creo que hay una ventaja ahí, pero específicamente cómo hacerlo en forma prolongada, tenemos harta información ahí puesta en la página web de la Sociedad de Medicina Intensiva. Tanto hay una parte donde pueden entrar de videos, ¿cierto?, explicativos de procedimientos, y otra parte de charlas teóricas, y ahí van a encontrar información respecto a cómo hacer la maniobra de pronación y sus fundamentos mucho más profundos, y debemos aplicarla siempre que la PAFI esté bajo 150 o requiramos un PIB más de 12 para mantener intercambio gaseoso, y hay que mantenerlo independiente de que la oxigenación no mejore mucho, porque si bien la oxigenación es uno de los beneficios, el otro es tener al paciente más protegido, y eso sigue siendo cierto, y nuestra recomendación aquí para COVID es en general precoz, partirla rápidamente en las primeras 4 a 6 horas en general, no esperar 12 horas como el estudio que les mostré antes, y mantenía por lo menos la primera sesión 2 a 3 días, ¿cierto? Y estamos tratando de entrenar a los distintos centros en Chile que no tienen tanta experiencia, y nosotros mismos la Católica probablemente vamos a difundir en forma gratuita un curso específico dirigido a cómo hacer el prono con simulaciones, ojalá que se puedan hacer en cada centro. Nosotros lo hacemos con voluntarios sanos y practicamos cómo se hace para no perder las vías, los accesos vasculares y la vía aérea. Y bueno, si todo esto no han dado, ¿cierto?, y el paciente sigue con riesgo de hipoxemia severa, estamos con PAFI bajo 150, cercano a 100, podemos eventualmente utilizar y probar una estrategia PIP alto. Quizás nuestro paciente sí se está pareciendo un poco al distrés respiratorio y a ese fenotipo L que les dije antes, ¿cierto? Y ahí podríamos utilizar, en vez de la escala de arriba de PIO2, podemos utilizar la de abajo. En general, la zona blanca me parece que es hasta donde podríamos tratar de utilizar nivel 16 hasta 18, creo que ya es harto, digamos, pero pudiera ser en algún caso, hay algún grupo de pacientes que podría responder. Y esto es una etapa previa, ¿cierto?, a ya entrar en hipoxemia refractaria o a tener que considerar un ECMO, digamos, que es lo que menos queremos hacer aquí, ¿cierto? Otra estrategia, ¿cierto?, los escalones más altos que les muestro ahí, ¿cierto?, me parece que es más moderado. Si el paciente con todo esto, ¿cierto?, de la PAFI está cercana a 100, estamos requiriendo 50-60% de oxígeno, un PIB de 10 a 14, si ya es sobre 60, 12 a 16, y si es sobre 80, probablemente 14 a 18, pero ojalá ya todo esto, ¿cierto?, con asistencia de un intensivista, discutir el caso a caso y evaluar la respuesta, porque hay que estar muy atento a los efectos adversos de esta estrategia PIP alto. Por lo tanto, cada vez que empezamos a pasar los PIB de 12 a 14, hay que poner mucha atención a la hemodinamia, al impacto sobre la presión meseta. Si subimos el PIB de 14 a 16, ¿cierto?, y la presión meseta salta de 24 a 28, quiere decir que el driving pressure, ¿cierto?, para el mismo volumen corriente aumentó y que por lo tanto la distensibilidad se deterioró y que lo más probable es que estamos sobredistendiendo y eso va a generar más daño pulmonar. Así que esto es un poquito más complejo utilizar esta estrategia y creemos que aquí sí es importante, ¿cierto?, tratar de discutir esto con un intensivista, ojalá presencial, y si no, aquí Hospital Digital, ¿cierto?, tenemos 24/7 médico intensivista disponible para discutir los casos. También hay kinesiólogo y enfermera que pueden discutir los aspectos más prácticos, ¿cierto?, de cómo hacer esto de manera segura. Así que ahí hay asistencia, ojalá en el mismo hospital, y si no, aquí a distancia, para poder hacer estas estrategias, ¿cierto?, en los grupos que se sientan menos seguros de cómo hacerlas. Y finalmente el ECMO, bueno, es una terapia de rescate, un último recurso. Ahí tiene una máquina de ECMO a la izquierda, básicamente una máquina en la cual sacamos la sangre del paciente, la oxigenamos y la depletamos de CO2 en un intercambiador externo y luego la retornamos, ¿cierto?, a la aurícula derecha, ya oxigenada y descargada de CO2, de manera que podemos, antes de que la sangre entre a la circulación pulmonar, ya tenerla relativamente arterializada y por lo tanto descargar un poco al pulmón de esta función cuando no la puede cumplir o cuando requiere demasiada presión de parte del ventilador mecánico. Hay ya un par de estudios que muestran que podría, un poco controversial, algunos aspectos metodológicos, pero parecería que hay una ventaja de sobrevida cuando se utilizan ciertos contextos. Es un estudio británico, este es un estudio más reciente, hecho sobre todo en Francia, que si bien la P no es significativa, muestra un impacto. La verdad es que casi 20% de los del grupo control se hizo un crossover a ECMO aquí y se analizaron por intención de tratar, así que si no hubieran tenido ese crossover probablemente hubiera sido positivo. Pero pensamos que es una terapia que debemos ser muy restrictivos en general en el contexto de esta pandemia porque es muy demandante de recursos humanos, hay que
transportar a estos pacientes muy inestables muchas veces a los pocos centros que cuentan con ECMO, y por lo tanto pensamos que hay que evaluar muy caso a caso, digamos. Afortunadamente son muy pocos los pacientes que llegan a requerir esta estrategia. En la serie italiana fueron 4 casos, digamos, después de 1500, así que creo que es algo más bien excepcional. En Chile tenemos en este momento, después de 300 casos, tenemos 3 pacientes conectados a ECMO. Solo uno me parece que claramente con hipoxemia refractaria, y el otro fueron un uso más temprano. Y tenemos algunos criterios, ¿cierto?, que hemos consensuado entre la Sociedad de Medicina Intensiva y el Ministerio de Salud desde antes. Esto lo hicimos ya hace algunos años para la falla respiratoria y el distrés respiratorio, y básicamente haber hecho todo lo que les conté antes: ventilación protectora, ajustar, optimizar el nivel de PIB, bloqueo neuromuscular, posición prono, y con todo eso que la PAFI se mantenga por debajo de 100 por 6 horas. En este caso, al menos en mi centro, estamos siendo más exigentes, y en general PAFI bajo 80, que no responde a nada, ahí lo estamos considerando, tratando de minimizar su uso. Como les dije, es muy demandante para los equipos de salud. Hay varias contraindicaciones que hay que tenerla presente, y probablemente para esta pandemia no debiera tener ninguna contraindicación. Estamos hablando de pacientes jóvenes con muy buen pronóstico, con falla monoorgánica, que no lleven demasiado tiempo en el ventilador mecánico, ojalá no más de 7 días, ¿cierto? Y en que no tenemos otra medida, bueno, probablemente a esos pacientes sí se lo vamos a ofrecer. En otras condiciones debemos repensarlo muchas veces, y esto de todas maneras hay que discutirlo con especialistas. Entonces podría ser un último recurso frente a hipoxemia severa, refractaria a todo lo previo que conversamos, derivar a los pacientes realmente una carga importante para el sistema, así que hay que darle una vuelta, digamos, y en la medida que vamos teniendo más volumen de pacientes, quizás más todavía hay que repensarlo, porque aquí lo que nos interesa es tratar de salvar y sacar adelante la mayor cantidad de pacientes posible, y si por tratar de poner mucho esfuerzo en un paciente individual estamos sacrificando la suerte de muchos otros pacientes, quizás no sea la mejor idea. Su uso entonces debiera ser excepcional. Aquí una estrategia, ¿cierto?, para cerrar, cómo podríamos aproximarnos, y ahí les digo, es una estrategia temporal. En general, ¿cuál es la idea? Arriba lo que les muestro es control, libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente lo que necesitamos es una estrategia ventilatoria donde nos hacemos cargo completo de la ventilación y el paciente no tenga participación prácticamente, ¿de acuerdo? Es la etapa en que tenemos mucha hipoxemia, en que vamos a utilizar esta estrategia de PIB bajo a moderado, en que en general vamos a pronar a la mayoría de los pacientes que tienen hipoxemia moderada severa, y que además de la sedación profunda, muchos de ellos vamos a recurrir a bloqueo neuromuscular. Ojo, si los pacientes tienen una PAFI de 200, pero con sedación profunda tienen disincronías evidentes, ¿cierto?, están haciendo esfuerzos respiratorios, en general mejor también adicionar bloqueo neuromuscular y no esperar a que el paciente se deteriore para poder implementarlo. Drogas, bueno, cisatracurio, rocuronio, becuronio. La verdad es que cisatracurio, por el alto costo, creemos que no es razonable. Y en general cualquiera de las otras drogas sí nos puede servir, y ustedes tienen bastante experiencia en poder saber las dosis. En general se requiere un bloqueo profundo, no necesariamente 0 Twitch de 4. Nosotros en intensivo muchas veces no lo titulamos por TOF, sino que simplemente tratando de detectar actividad muscular espontánea y mirando las curvas del ventilador para detectar que no hay interferencia del paciente, y mirando su abdomen para ver que tampoco hay signos de contracción muscular. Y ya en la medida, ¿cierto?, esto normalmente estos pacientes en general requieren este manejo buena parte de la primera semana. Algunos pacientes, ¿cierto?, empiezan a tener signos de resolución del cuadro a partir del día 5, y otros más tirados para el día 10. ¿Sí? Toma bastante tiempo, es bastante relativo esto, y hay que irlo evaluando paciente a paciente. Y cuando ya nos vamos desescalando y saliendo del prono, esto hay que irlo discutiendo con intensivistas en general, probablemente cuando ya la PAFI se eleva sobre 200, ¿cierto?, y podemos mantener a los pacientes con un PIB de 10 o menos, es un buen momento ya para probar supinación, ¿cierto? Pero si el paciente se deteriora y la PAFI cae a 120, hay que volver a pronarlo, digamos, simplemente revisar los puntos de apoyo y volvemos a pronar. Así que esto es simplemente una idea relativa. Y en esta resolución inicial lo que vamos a hacer es pasar de una ventilación 100% controlada, vamos a permitir que el paciente ya sin bloqueo neuromuscular empiece a gatillar algunos ciclos respiratorios, ¿cierto? Y probablemente, si es que estábamos utilizando una máquina de anestesia para la fase aguda, que puede servirnos perfectamente, hay un protocolo que se publicó por la Sachi y Sochimi, buena parte de las máquinas más modernas nos pueden permitir manejar a los pacientes en la fase más aguda. En la medida que empezamos a hacer la transición, ¿cierto?, y que empezamos a permitir que el paciente empiece a gatillar, si el ventilador cuenta con presión soporte o presión control sobre todo, podemos hacerla con el mismo ventilador de anestesia y ver cómo se comporta. Si los momos que tiene son muy limitados, ¿cierto?, la performance del ventilador es muy pobre, probablemente hay que pensar en pasar a ese paciente a un ventilador de intensivo más convencional, ¿cierto?, e ir rotando estos ventiladores, darle un uso racional. En esta fase entonces de resolución inicial permitimos que el paciente gatille un poco y vemos si es que podemos manejar al paciente sin que tenga mucha disincronía, sino que simplemente gatille el ventilador, pero ojalá bien acoplado al ventilador sin estar luchando contra el ventilador. Y
si somos capaces ya, ¿cierto?, de ir bajando los niveles de sedación, empezamos a hacer una transición formal al destete, que normalmente no va a ser en la primera semana, va a ser la segunda semana o hacia fines de la segunda semana, la mayoría de los pacientes, y eso lo podemos hacer con una modalidad de presión soporte. Algunos ventiladores de anestesia lo tienen y funciona bastante bien, muy parecido al ventilador de intensivo, pero si el caso es muy complejo, cuesta mucho ajustarlo, el paciente tiende a agitarse, probablemente también esto hay que hacerlo en ventilador de intensivo. Y en esta etapa ya el intercambio gaseoso está mejor. Normalmente estamos utilizando niveles de PIB más bajos, ¿cierto? Alrededor de 8 centímetros de agua a 10 centímetros de agua. Ya vamos a tener suspendido el bloqueo neuromuscular y vamos tratando de hacer esfuerzos permanentes, recurrentes, por bajar la sedación cada día y tener al paciente lo más despierto posible para tratar de facilitar la salida del ventilador mecánico. Y esto es una fase que sí requiere mucho más experiencia y, como les digo, aquí sí se requiere más asistencia por intensivista o, de hecho, de frentón, ¿cierto?, poner al paciente en cuidado intensivo bajo manejo directo por intensivista. Y el destete igual, la última parte, ¿cierto?, las pruebas de ventilación espontánea requiere un poco más de experiencia. Pensamos, ¿cierto?, en las semanas siguientes ir haciendo una capacitación más profunda para aquellos anestesiólogos y otros profesionales de la salud que se estén acercando a los cuidados intensivos y tengan que participar, para que ojalá también puedan ir involucrándose en estas fases del manejo, colaborando con los intensivistas. Entonces, utilizar una estrategia ventilatoria protectora con volúmenes corrientes de 6 a 8 ml por kilo. Utilizar una estrategia de PIB moderado en la aproximación inicial. Si la PAF está bajo 150 o hay otros criterios de alto riesgo como los que yo les sugerí, considerar bloqueo neuromuscular, por lo menos de rutina, las primeras 48 horas, igual que prono, en estos pacientes, ¿cierto? Si los pacientes persisten con PAF bajo 150, evaluar la posibilidad de considerar una estrategia más agresiva de PIB, pero discutido con un intensivista, y la derivación a ECMO en casos muy, muy excepcionales. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Brun por esta excelente participación y le vamos a hacer algunas preguntas de las que hemos recopilado a lo largo de la jornada. Vamos a partir quizás del inicio al fin de la presentación, quizás en ese orden. Nos preguntan qué criterios usa para decidir intubar, iniciar ventilación mecánica en un paciente. Quizás si nos puede dar alguna recomendación en cuanto a parámetros clínicos, gasométricos, entre otros. Como concepto general, lo que hemos aprendido, ¿cierto?, es que en general hay que propender a una intubación precoz de los pacientes, es decir, no esperar que realmente sea evidente para todo el mundo que hay que intubarlo, digamos, que todo el mundo vea que el paciente está ahogado, desesperado, con una mala mecánica, probablemente ya estamos tarde. O sea, hay que propender a estar mirando elementos más sutiles. ¿Cuáles son los criterios, básicamente? Uno es un criterio de intercambio gaseoso. En general, en otros contextos, el criterio de intercambio gaseoso quizás no es el más importante, pero aquí en estos pacientes sí hemos visto que es bien importante. Por lo tanto, pacientes en general que están con mucho requerimiento de oxígeno, ¿cierto?, y que a pesar de eso tienen una hipoxemia refractaria, estamos viendo la posibilidad de incorporar la cánula de alto flujo, que es una medida que hasta aquí la habíamos retenido porque teníamos mucho miedo a que aumentara la dispersión de aerosol, pero han salido estudios bastante bien hechos que muestran que pareciera ser bastante seguro, sobre todo si se pone encima de la cánula nasal una mascarilla quirúrgica. Y esa es una estrategia que podríamos utilizar como un puente en pacientes que todavía no requieren intubación inminente, que podría ayudarnos, ¿cierto?, a diferir un poco, más que diferir, digamos, ojalá evitar algunas intubaciones. Pero independiente si estamos con oxigenoterapia convencional o con una cánula de alto flujo, debiéramos ir a mirar los mismos elementos. Básicamente uno, ¿cierto?, una hipoxemia refractaria, probablemente pacientes que después de algunas horas de manejo inicial siga requiriendo más de 70-80% de oxígeno, probablemente, ¿cierto? Y en la medida que todavía tenemos ventiladores y camas de intensivo, vamos a tratar de intubarlos con ese criterio. Otro criterio muy importante, obviamente, es el trabajo respiratorio que tiene el paciente y que es difícil de objetivar en un paciente en ventilación espontánea, pero ahí básicamente, ¿qué es lo que nos importa? La polipnea, ¿cierto? Paciente en general con frecuencia respiratoria sobre 30, no es un criterio absoluto. Sobre 35, más probable sobre 40, la gran mayoría de los pacientes debiéramos estar pensando en intubarlo. Pero eso obviamente es un elemento que hay que evaluarlo, ponderarlo con las otras cosas, con el intercambio gaseoso, con la reserva funcional del paciente, con su edad. Mientras el paciente tiene más edad en general, ¿cierto?, tiene menos reserva funcional, menos debemos retrasar la intubación, mientras que los pacientes un poquito más jóvenes podemos dar un poquito más de flexibilidad, pero la polipnea es un elemento muy importante. Si el paciente está utilizando musculatura accesoria y ese uso es muy marcado, ¿cierto?, o va en aumento o no cede, ¿cierto?, después del manejo inicial, también probablemente es otro elemento a considerar.
Y lo otro es la tolerancia. Hay pacientes jóvenes que se ve que están haciendo un esfuerzo moderado, que ellos se sienten bastante bien, pero tienen un poco de retracción, ¿cierto? Pero el paciente dice que no está muy cansado, pero está adrenérgico, está muy taquicárdico, ¿cierto? Está muy polimneico, a 35 por minuto, está requiriendo más de 60-70% de oxígeno. Probablemente, en la medida que todavía tenemos camas y ventiladores, debemos favorecer intubarlos más temprano. Hemos visto que a esos pacientes les tiende a ir mejor y que en cambio cuando se retrasa más la intubación, pareciera que el cuadro pulmonar se puede agravar. La hipótesis subyacente es que los pacientes, ¿cierto? Estos pacientes tienen el virus tiene algún compromiso, ¿cierto? Neural, digamos, y en particular aparentemente el centro respiratorio, que hace que los pacientes tengan menos percepción de disnea que objetivamente el trabajo respiratorio que están haciendo. Pareciera que los pacientes con este esfuerzo importante, que no lo podemos objetivar a veces externamente, pueden, ¿cierto?, estar aumentando el daño pulmonar y contribuyendo al daño que ya está produciendo la infección viral y la respuesta inmune. Y por lo tanto ese sería el fundamento para tratar de propender a una intubación más temprano que tarde en general, ¿cierto? Siempre, obviamente, cuando ya estemos más llenos de pacientes ventilados, tengamos pocas camas, va a ser un poquito más fino y más compleja la decisión, y por eso pensamos que ahí es importante, ¿cierto?, que participe en esa decisión la gente que esté más acostumbrada a valorar pacientes con insuficiencia respiratoria, de manera que ahí el rol de los urgenciólogos y de los intensivistas creo que es importante en esa valoración inicial, de manera que para los médicos profesionales que estén colaborando en el manejo, hospitalistas, anestesiólogos, que a lo mejor no están tan habituados a ver pacientes con insuficiencia respiratoria en sus distintos grados, probablemente es bueno complementar la evaluación con otros profesionales para poder discutir cuál es el timing más razonable para intubar al paciente. Perfecto. Nos hacen varias preguntas con respecto a, previo a la intubación, el manejo de los pacientes en prono. Nos dicen, por ejemplo, previo a intubar, ¿podría considerarse mantener a estos pacientes en prono desde un inicio, considerando el beneficio de BQ? Y además nos dicen, por ejemplo, lo mismo de la máscara facial de alto flujo, en publicaciones que han visto de pacientes en prono antes de llegar a la intubación con el apoyo de la cálula nasal. Hay reportes que se está utilizando, digamos, tiene racionalidad fisiológica, obviamente da un poco de temor porque estos pacientes algunos se deterioran de manera bastante rápida y uno solo tiene miedo de enfrentarlo con el paciente en posición prono. Ahí depende mucho, ¿cierto?, si es que cerca hay personal diestro en manejar la vía aérea y ustedes pueden tener un rol importante, pero efectivamente pareciera que hay un grupo de pacientes en que si uno los maneja de esa manera, en prono, con cánula nasal de alto flujo o con oxígeno convencional y que toleran bien la posición prono, tiene una buena reserva cognitiva, el paciente logra mantenerse tranquilo, pareciera cierto, pero no hay estudios buenos, solo series de reportes de casos, de que un porcentaje importante de esos pacientes puede no progresar y eventualmente evitarse una intubación. En Chile hemos tenido algunos centros que han empezado a hacer una experiencia inicial, nosotros también estamos diseñando un protocolo para hacerlo así, pero creo que eso debiera ser ojalá en el contexto de un protocolo, haber discutido muy bien las medidas de seguridad, los planes de contingencia, de en qué momento se va a supinar al paciente para considerar su intubación, de manera de que no se transforme en un problema y sí pueda ser una solución. Y eso debiera hacerse en ambientes relativamente controlados, con supervisión, con equipos de enfermería, con una relación razonable y no en ambientes fuera de áreas de paciente crítico en general, es decir, lugares donde el paciente esté monitorizado y donde haya personal que esté supervisando de cerca a los pacientes y ojalá algún médico muy bien entrenado en vía aérea, un anestesiólogo, un intensivista que pueda rápidamente ayudar a manejar una contingencia, supinar rápido al paciente y controlar la vía aérea. Perfecto. Nos preguntan acerca de las estrategias de PIP alto, específicamente si estas se debiesen hacer con el paciente ya en prono o antes, si el PIP lo vamos a ver un poco con la compliance del paciente, y también si hay pacientes que son pronados y no tienen mejoría en 2 o 3 días de la oxigenación y lo vuelven a pronar, si parten de nuevo con estrategias de PIP agresivas. En el fondo, ¿cuándo utilizamos finalmente la estrategia de PIP alto? Ya, entonces bueno, la estrategia PIP alto, como hemos visto, pareciera que en la mayoría de estos pacientes no es tan potente en su impacto y que en cambio sí puede producir algunos problemas. Nosotros hemos visto algunos problemas hemodinámicos, básicamente. Y por eso lo hemos reservado por una etapa más tardía para pacientes que ojalá ya, incluso con prono, están con problemas de intercambio gaseoso. ¿Cómo ajustarse ahí? Una posibilidad son las tablas, los esquemas fijos que les dije que según requerimiento de fracción inspirada de oxígeno, creo que es lo más simple para aquellas personas que no tengan gran experiencia en ventilación mecánica, pero otra posibilidad es tratar de hacerlo ajustando por mecánica respiratoria. Esto es cierto, por ejemplo, como lo sugerimos en el protocolo, uno puede hacer una maniobra de reclutamiento aumentando progresivamente los niveles de PIP,
tratando de que las presiones inspiratorias lleguen a 40 centímetros de agua por unos 2-3 minutos y cautelando muy bien la hemodinamia en ese proceso incremental. Y luego ir bajando, ¿cierto?, los niveles de PIB hacia abajo buscando la zona de mejor compliance, ¿de acuerdo? Y ahí lo que hacemos es mantener, por ejemplo, en la desescalada, hacia arriba lo hacemos normalmente en presión control, si es que tenemos ese modo disponible, digamos, tratando de llegar a las presiones inspiratorias de 40, y una vez que estamos arriba, ¿cierto?, y empezamos a bajar, nos pasamos a volumen corriente, un volumen fijo, y vamos viendo el driving pressure que resulta al ir bajando el PIB. Y en aquel rango donde el mismo volumen corriente produzca el menor driving pressure, quiere decir que es la zona de mejor compliance, y luego de haber hecho todo el recorrido hacia abajo, hasta unos 8 o 10 centímetros de agua de PIB, no menos que no debiéramos bajar por debajo de ese nivel, ¿cierto? Si encontramos e identificamos una zona de mejor compliance, podríamos poner el nivel de PIB a ese nivel, porque se supone que es donde el pulmón lo estamos protegiendo mejor, y podría asociarse también al a la mejor relación entre beneficios sobre el intercambio gaseoso y protección pulmonar. Así que es una forma alternativa, pero bastante más compleja, ¿cierto? Yo creo que si no hay experiencia, es mejor discutirlo o hacerlo acompañada con un intensivista, ya sea presencial o a distancia, si hay buena capacidad de telemedicina. Pero son cosas más complejas, creo, y por eso no las quise ver en mucha profundidad aquí. No sé si había algo más a ese punto. No, nos aclaran solamente que tienen dudas también con respecto a la pregunta del prono y el PIB. En el fondo decía si tenían el prono 2 a 3 días. En el caso del tercer día no había mejoría. Lo supina, lo deja en prono, si lo deja en supino y se deteriora más con el prono, lo prono nuevamente, en el fondo, como ese... Sí. Estamos escribiendo un protocolo ahora, que lo queremos consensuar con la sociedad chilena, que va a ser un estudio de cohorte, digamos, donde vamos a tratar de plasmar la experiencia que hemos acumulado en Chile haciendo esta terapia que la venimos haciendo hace tiempo. En general, el criterio nuestro, ¿cierto?, es si el paciente sigue, han pasado 48, 72 horas, pero todavía el intercambio gaseoso está bajo, digamos, estamos con una PAFI bajo 140, 130, es decir, claramente bajo 150, o estamos requiriendo mucho PIB y, por ejemplo, todavía estamos con 13, 14 centímetros de agua de PIB, en general tendemos a prolongar el prono. Es decir, solo supinamos al paciente siempre y cuando su intercambio gaseoso esté mejor, tenga una PAFI sobre 150, ojalá más cercano a 200, y no tener que estar utilizando demasiado nivel de PIB, en general 10 a 12 centímetros de agua, fracciones inspiradas de oxígeno no más del 50%, y ya pasadas 48, 72 horas, con todo este criterio, entonces sí supinamos al paciente. En algunos pacientes puede ser al tercer día, en otros al cuarto o al quinto día. Si hay menos experiencia con prono, a veces es cierto, y los equipos están más nerviosos y quieren revisar un poco todos los puntos de apoyo, el equipo de enfermería, uno puede transar un poco eso, pero estando muy atento a que un porcentaje importante de esos pacientes al supinarlos se deteriora el intercambio gaseoso y hay que pronarlos bastante rápido de nuevo. Entonces es una precaución a tener. Así que yo creo que va a depender un poco ahí de la experiencia que hay en cada lugar con el prono más extendido, pero creemos que 48 72 horas se podría implementar casi en cualquier parte, y los centros que tenemos más experiencia, a veces en los pacientes que se mantienen con hipoxemia, hacemos 5, 6, 7 días de prono, y cuando el intercambio está mejor y no estamos con tanta energía del ventilador, supinamos. Y luego, al supinar, ¿cierto? En general esto siempre es en la mañana, con todo el personal ahí, una maniobra electiva, supinar al paciente, nunca lo vamos a hacer en la noche, a menos que sea una emergencia, que haya una arritmia, un paro, una cosa así, digamos. De otra manera no lo vamos a supinar al paciente fuera de un horario bien programado. En la mañana lo vamos a supinar alrededor de las 9 de la mañana, y vamos a ver cómo se comporta las horas siguientes. Es normal, casi todos los pacientes van a retroceder el intercambio gaseoso, pero depende cuánto retrocede. Si estábamos con una PAFI de 200 en prono y nos caímos a 110, 120, es un retroceso importante, y probablemente después de unas 2-3 horas, ¿cierto? Máximo 4 horas, ¿cierto? Después que el equipo de enfermería ha revisado los puntos de apoyo, la vía aérea, el tubo, ¿cierto? Todo, vamos a indicar repronar al paciente. En cambio, si el paciente se mantuvo con una PAFI sobre 150, aunque haya bajado de 240 a 180, por ejemplo, pero razonable, podemos mantenernos en supino, siempre y cuando también para hacer eso no hayamos tenido que volver a utilizar niveles de PIB muy altos, ya sea que la PAFI cayó mucho o que tuvimos que elevar el nivel de PIB demasiado durante el supino e irnos a 14, 15 centímetros de agua. Si eso pasó, preferimos también volver a hacer un segundo ciclo de prono, ese segundo ciclo en general para no recargar a los equipos por lo menos unas 48 horas, ¿cierto? Para no estar haciendo eso todos los días, porque igual demanda, se necesitan unos 5 operadores para hacer la maniobra, así que hay que hacerla de manera más o menos programada. Perfecto. Y pensando que estamos con un público, en la mayoría anestesistas, nos preguntan harto sobre la recomendación de protocolo de sedación y el bloqueo neuromuscular, si pudiese dar algunos tips particulares de eso. Va a haber una charla de manejo general en que se van a tocar algunos de estos aspectos de sedación. En general, como les digo, en la etapa aguda, los pacientes, sedación profunda es lo que buscamos.
eso lo hacemos en general en base a hipnóticos y opioides. Usamos fentanil en general. Muchos de estos pacientes requieren, sobre todo los más graves, los que vamos a pronar, ¿cierto? Los que van a ir a bloqueo neuromuscular, en general dosis más altas, ¿cierto? De fentanil, la mayoría de ellos sobre 200 gamas, ¿cierto? Incluso algunos hasta 400 gamas hora, llegamos en ese rango. Los pacientes más moderados, algunos los podemos manejar con 100 a 150 microgramos por hora. Y dosis de hipnóticos, inicialmente puede ser propofol, lo que partimos, ¿cierto? Pero en la medida que el caso es más severo y que vemos que las dosis, los requerimientos de propofol son muy altos en dosis o se extienden mucho en el tiempo, tendemos a pasarnos a benzodiazepinas. Si ya vemos que el caso de frentón es severo y que vamos a tener que ir a prono o algo así, probablemente nos pasamos del propofol a midazolam o complementamos el propofol con midazolam. Normalmente, ¿qué dosis de propofol utilizamos en estos pacientes? En general, 1 a 2 miligramos por kilo hora en la mayoría de ellos. En algunos, ya cuando tenemos que pasar por sobre los 2-3 miligramos kilo hora, empezamos a pensar en complementar con midazolam. Y los pacientes más profundos, jóvenes, ¿cierto? Muchos de ellos pueden requerir dosis altas, a veces, ¿cierto? Vamos a estar con 6, 8, 10 miligramos hora de midazolam, sobre todo si ya estamos con prono y decidimos bloqueo neuromuscular. Normalmente nos aseguramos, ¿cierto?, de que el paciente esté en un plano de sedación profunda antes de partir la infusión continua de bloqueo neuromuscular. Y si el paciente lo bloqueamos con la intubación y la verdad es que por su severidad no se dio la oportunidad en ningún momento cortar el bloqueo neuromuscular y dejamos una infusión continua desde un principio, probablemente nos vamos a correr un poquito a dosis un poquito altas de sedación por defecto. Si tenemos un monitor de BIS, vamos a tratar de complementarlo con eso. Si no tenemos, ¿cierto? A veces superficializar un poquito el bloqueo transitoriamente y ver si es que reaparecen movimientos del paciente, y también la respuesta adrenérgica a los cambios de posición también nos orienta a ver si es que el paciente está en un plano de sedación profunda. En general, awareness está muy poco descrito en el contexto de pacientes críticos, en general no es algo que se vea. Awareness quiere decir que el paciente tenga recuerdo, ¿cierto?, de cosas habiendo estado con bloqueo neuromuscular. En general, los estudios de seguimiento muestran que esto prácticamente no se da, digamos, o está confundido quizás en todo el estrés postraumático de los pacientes, de la experiencia de paciente crítico. Así que no pareciera ser un gran problema, pero obviamente eso no quita que tenemos que poner atención a que no nos pase que el paciente esté con una sedación muy superficial al momento de mantenerlo en bloqueo. Perfecto, doctor. Le queremos agradecer su participación el día de hoy. 158 alcanzamos el día de hoy, así que les agradecemos a todos por su participación. La verdad es que tenemos anestesiólogos de Angaroa, tenemos kinesiólogos de la región del Ñuble, anestesistas en su mayoría desde Los Ángeles, del Oscar, de la Dávila, no solamente en la región metropolitana, sino que a todos lados, así que estamos muy agradecidos por su importante convocatoria. Los invitamos a seguir participando. Mañana, el lunes, tenemos una próxima jornada, así que con la doctora Magdalena Vera, manejo general. Ahí vamos a hablar de Exacto. varios aspectos que no hablamos aquí. Y lo otro quería decirles, si hay interés y todo, y ustedes nos escriben, hay motivación, y como todavía vemos que probablemente el involucramiento de ustedes no va a ser tan rápido y hay tiempo para seguir capacitándose, eventualmente podemos hacer una nueva serie, profundizando en algunos temas, ¿cierto?, en la semana siguiente. Así que ahí escríbanos si ustedes ven que hay interés. La idea es que obviamente lleguen lo más preparados posible si es que les toca participar en el manejo de estos pacientes. Exacto. Nos dicen muchas gracias a través de los chats, doctor, por su charla de hoy. Así que muchas gracias y que esté muy bien. Hasta una próxima jornada.